Damos inicio a la clase online gratuita en torno al arte de la construcción tradicional, ancestral, la construcción folclórica, el folclor constructivo chileno. Vamos a hablar sobre cómo nuestros antepasados construían sus hogares utilizando las materias primas que se encuentran en el entorno de la construcción. Y bueno, la construcción natural, uno llega a este oficio, uno llega a este conocimiento por distintas razones. Eh, Hay quienes llegan a la construcción natural por un fin ecológico, ya que la construcción natural, al utilizar materiales naturales, genera un impacto menor al medio ambiente habitado. Entonces, mucho más amigable con la naturaleza construir con construcción natural, porque se utilizan materiales nobles, materiales naturales que no generan contaminación. También hay quienes llegan a la construcción natural por el tradicionalismo, por el amor a sus raíces, porque ven en la construcción ancestral, ven en la construcción con materiales naturales el recuerdo de sus antepasados. Es construir con las técnicas ancestrales no solamente es naturaleza, también es ancestralidad, también es identidad, es memoria, es muchas cosas. Por esta razón, a la construcción natural se llega por distintos motivos. Así que por esa razón vamos a hablar en torno a la construcción natural el día de hoy. La idea es que, además de ser una exposición donde yo les cuente distintos saberes que he ido recopilando y llevando a la práctica a lo largo del tiempo en torno a la construcción natural, la idea es también que ustedes expongan todas las preguntas que tengan en torno a esta materia y yo aprovecho de responderlas todas sin ningún problema. ¿Ya? Por eso también está este espacio. Así ustedes pueden resolver todas las dudas que tengan en cuanto a cómo elaborar las mezclas del adobe o cómo sacarle el máximo rendimiento a la madera, cómo distribuir la madera. Hay muchos conocimientos que emanan de nuestra tradición y nuestro folclore constructivo rural que nos sirven para sacarle la máxima vida útil a los materiales. Así que, como les digo, aprovechen de preguntar cualquier cosa que duda no resuelta en torno a la construcción natural, si es que es sismoresistente, eh, cuáles son los distintos métodos, y de todo eso podemos ir hablando. Por mientras les voy a explicar que, bueno, la construcción, como la llevaban a cabo nuestros antepasados, bueno, ellos llevaban a cabo construcciones con materiales naturales no por un afán ecologista, sino que lo hacían porque era lo que había, o sea, se construía con lo que había en el entorno. Era mucho más caro traer materiales de lejos, entonces se tenía que uno truquear con lo que había en el entorno. Madera, piedra, arcilla, paja, todos los materiales que hay en el lugar para construir. Por esta razón, durante la experiencia de la simbiosis con el entorno habitado, nuestros antepasados del campo fueron entendiendo y comprendiendo la naturaleza de los materiales, cómo sacarle la máxima vida útil, qué madera sirve para pilar, qué madera sirve para viga de techo, qué otras maderas son mejores para la estructura. Por esta razón es en nuestro folclore, en nuestra ancestralidad, en nuestra tradición rural, donde están todos esos conocimientos que nos permiten construir un hogar, sacándole el máximo provecho a la materialidad natural. Entonces, si uno quiere construir y no usar tanto cemento, no usar tanto químico, no usar tantos materiales contaminantes, es en el folclore constructivo rural donde está ese saber. Muchas veces uno puede buscar conocimientos en torno a la bioconstrucción en internet, en libros, en documentales. Sin embargo, sí, es muy bueno eso. Hay muchos saberes que uno puede aprender en video, como lo estamos aquí haciendo ahora. Hay muchos saberes que uno puede ver en libros y cosas, pero es irreemplazable el saber que uno puede extraer del campo, del propio campo, porque uno puede ver un documental, por ejemplo, que puede dar un experto de Alemania, pero ese experto de Alemania tiene otro bosque, tiene otra tierra, tiene otras piedras, otros materiales. Entonces hay madera que solamente hay aquí. Solamente aquí están los coihues, solamente aquí hay ciprés de las Huaytecas, hay alerce, hay robles, distintos tipos de madera, distintos materiales, distinto tipo de condiciones telúricas, distinto tipo de clima. Entonces, eh, ya en cada región por región va variando las condiciones y el contexto. Por esta razón, hay saberes que solo emanan de la propia tierra donde uno va a construir, que no existen en ningún otro lado. Por eso, no existe una gran fórmula
en torno a la construcción natural. Y si habría de haber esta gran fórmula, por fuerza, esta gran fórmula sería hacer el análisis y preguntarle a los viejos de campo del lugar para poder construir. Ahora, hay cosas transversales al territorio nacional que son importantes, que podemos contemplar a la hora de construir. Son cosas que vamos a ver ahora. Por ejemplo, los terremotos. Chile es un país muy telúrico, entonces ya ahí tenemos un elemento transversal de norte a sur que hay que contemplar a la hora de llevar a cabo una construcción. Pero sin embargo hay zonas secas, zonas húmedas, entonces ahí va variando la forma en la que vamos a construir. Bueno, Chile es un país muy diverso en su clima, en sus recursos naturales. Por esta razón es difícil dar una clase abierta de construcción natural, ya que puede haber gente que es del norte que va a tener más arcilla a su disposición, gente que es del sur que va a tener más madera a su disposición. Por eso no es lo mismo dar una clase para construir en el sur que dar una clase para construir en el norte. Sin embargo, existen parámetros transversales, como ya hablamos, los terremotos. Y así hay distintas cosas que son transversales. Así como en el norte de Chile hay mucha arcilla, entonces predomina de manera ancestral la construcción con bloques de adobe, allá en el norte. En el sur predomina la madera. Por eso la construcción en el sur suele ser en madera, ancestralmente, tradicionalmente. ¿Ya? Sin perjuicio que los revestimientos en el sur se pueden haber hecho de paja, de totora, distintas cosas. Pero la estructura siempre se trabajó allá en madera, en el sur, y en el norte, ancestralmente, la estructura de las paredes, por ejemplo, era simplemente de bloques de adobe, a veces incluso de piedra pegada con barro, pero era de otros materiales. Entonces, ahí tenemos esa diferencia. En el norte se utiliza más y predomina más el adobe, en el sur predomina más la madera. Sin embargo, hay un método que es transversal al norte y al sur de Chile, que es el sistema quincha, porque en el sistema quincha se utiliza tanto la madera como la arcilla. Por eso es un método que se utilizó tanto en el norte como en el sur. Hay quienes creen que la mezcla adobera, eso de mezclar arcilla y paja, es solamente algo del norte o de la zona central. Pero lo cierto es que acá los colonos en la carretera austral, en Pueblo, en el sur de Chile, en la zona austral de Chile, sí se utilizó el sistema quincha, que es de instalar una estructura en madera, se hace la mezcla adobera y se aplica en los muros, en el embarillado de las paredes. Sí, el sistema quincha se utilizó también en el sur, porque es un sistema que tiene predominan esos dos elementos, tanto la madera como la arcilla. El sistema quincha es muy bueno, el que yo utilizo en general, porque es muy sismo resistente y podríamos decirlo, no es para ofender a nadie, pero es como a prueba de tontos, ¿ya? Es a prueba de errores, digámoslo así. Porque el sistema quincha se lleva a cabo una estructura en madera, ¿ya? Luego se instala un embarillado doble, un doble embarillado de madera a cada lado de las paredes, a cada lado de la estructura de los muros, y eso se estuca con las distintas mezclas del adobe. Entonces, cuando llega un terremoto, toda la fuerza telúrica recae en la madera. Por eso el sistema quincha es tan bueno, porque todos los terremotos, toda la fuerza telúrica recae en la estructura de madera. Y la madera es un elemento sismorresistente por definición. O sea, es muy difícil que una casa en madera se caiga en un terremoto. O sea, ¿ustedes han visto alguna vez una casa de madera que se caiga en un terremoto? No, las casas de madera no se caen en los terremotos. Es así. ¿Ya? No se puede. O sea, una persona puede construir su primera casa sin ayuda de nadie, sin haber estudiado. Una persona, un pésimo constructor, puede hacerte una casa de madera y se puede llover, puede ser fea, puede estar mal hecha, pero la casa de madera va a resistir un terremoto, porque la madera resiste los terremotos. Así es la construcción en madera. Por esta razón, el sistema quincha es muy seguro si ustedes quieren construir con adobe, con mezcla adobera, una casa, y están preocupados de los terremotos. Bueno, el sistema quincha es el sistema que ustedes están buscando. Porque el sistema quincha, como les digo, uno hace la estructura en madera, le metís harta madera nomás. Mientras más madera tenga una estructura, máximo resistente es. Sí, uno le pone diagonales, cosas. Pueden ver libros sobre carpintería. Aquí en este video no voy a poder enseñarles cómo serruchar un palo ni clavar un clavo, porque esas cosas no se pueden ver en un video. Pero sí, el sistema de construcción con madera es sismo resistente por definición. Al menos como se hace en Chile. Los parámetros generales, aunque como les digo, yo he visto construcciones en madera muy mal hechas así como
Y de hecho yo también, cuando estaba aprendiendo, yo también me puse a hacer una estructura en madera súper mal hecha. Y bueno, una construcción en madera resiste los terremotos. Como les digo, puede ser fea una estructura en madera, puede ser así como media, oye, ¿por qué está este palo aquí? ¿Qué hace este palo acá? Bueno, la construcción en madera es sismo resistente. Entonces, por eso, el sistema Quincha, si ustedes están iniciándose en la construcción natural y quieren hacer una casa sismo resistente, pero que tenga una muy buena aislación térmica, el sistema Quincha es el sistema que ustedes están buscando. Se instala un pilar cada 1 metro, cada 70 centímetros, da lo mismo, un pilar cada tanto. Ustedes, donde vayan las paredes, ustedes instalan un pilar cada tanto, ¿ya? Lo unen por arriba y instalan el techo, ponen unos palos, ¿ya? Y en la estructura de las paredes instalan un embarillado de madera bien tupido y lo estucan con las distintas mezclas del adobe. El sistema Quincha es muy sismo resistente, como les digo, y además de ser una estructura en madera, uno le instala un embarillado de madera a cada lado de las paredes. Es decir, queda como un canasto, ¿ya? Un canasto no es íntegro, ¿ya? O sea, tiene sus pilares principales, pero también un emparillado de madera muy tupido. Así que el sistema Quincha, recomendadísimo si quieren un sistema de construcción sismo resistente, ¿ya? Esos son los parámetros generales y fundamentales del sistema Quincha. Como les digo, en esta clase yo voy a hablar de temas como generales, y ustedes, si quieren que yo profundice en cómo sacar el máximo vida útil a la madera, en qué luna se corta la madera, cualquier detalle ustedes me tienen que preguntar y yo voy a ir respondiendo, ¿ya? La idea de esta clase, como digo, online, es que ustedes me pregunten por ahí, por los comentarios, y yo voy respondiendo a todas sus dudas, ¿ya? Ahora, por mientras, yo estoy exponiendo a grandes trazas, en las grandes líneas de la construcción natural. Porque la idea es responder cualquier duda que ustedes tengan respecto de la madera, cuál es la madera mejor para pilar. Y ustedes aprovechen ahí de preguntar. Yo por mientras voy a ir exponiéndoles las grandes líneas de la construcción natural. Ya, como les decía, en el norte predomina los bloques de adobe, en el sur predomina la madera y el método transversal, esto es una simplificación, un resumen, el método transversal sería el sistema Quincha, que es una estructura en madera, pero se utiliza la mezcla adobera a modo de revestimiento y a modo de aislación, aunque esto puede variar. La aislación térmica a veces se hace con paja nomás, con paja en seco, a veces se hace con la misma mezcla adobera, se mete al interior de los muros. Bueno, entonces, como les decía, vamos a seguir esta exposición utilizando como base el sistema Quincha. Es muy bueno aprender con el sistema Quincha porque como en el sistema Quincha se utiliza la madera y el adobe, es un método transversal que les va a servir para poder trabajar tanto con madera como con adobe. ¿Me entienden? O sea, si ustedes dominan el sistema Quincha, tienen que sí o sí dominar estas dos materias, estas dos materialidades, la madera y la arcilla. Entonces, si uno aprende el sistema Quincha, después va a poder hacer una casa en madera sin ningún problema, o va a poder hacer una casa de adobe, va a poder hacer bloques de adobe, todo eso. Bueno, ya hablamos de que la madera es un método la madera es un material sismo resistente por definición. Es imposible hacer una casa en madera que se caiga en un terremoto. Una casa en madera resiste los terremotos. La madera es sismo resistente. Y el adobe, ya construir una casa en adobe, levantar muros de bloques de adobe, eso ya es otra ciencia. Los bloques de adobe tienen que estar bien trabados entre sí. La sismoresistencia de una casa hecha con bloques de adobe ya tiene otra ciencia que no se puede llegar y hacer a la ligera. Como les digo, una casa de quincha, sí, tú puedes hacerla así nomás, metís clavo nomás, mientras tenga harto clavo, una casa de quincha, bacán, está bien hecha, ¿ya? Aunque esté mal hecha, está bien hecha, porque la casa de quincha, los terremotos los va a resistir, ¿ya? Te faltó un clavo, te faltó otro clavo, no importa. La casa de quincha resiste los terremotos. Pero ahora una casa de bloques de adobe, ya ahí tienes que entrar a dominar la materia. Tienes que hacer bien los bloques de adobe, tienen que ser grandes, tienen que estar bien trabada la esquina, tener contrafuerte. Una construcción con bloques de adobe hay que instruirse bien para poder realizarla. Porque la misma sismoresistencia de una casa hecha con bloques de adobe tiene ciertos parámetros fundamentales que son distintos a la sismoresistencia de una casa de quincha. Mira, así se va a entender fácil. Una casa de quincha, una casa que está hecha con mezcla adobera pero tiene una estructura en madera, resiste los terremotos por medio de la flexibilidad de la madera, ¿ya?
la madera en un terremoto resiste el terremoto, resiste el movimiento por medio de su resistencia a la flexión, a la flexibilidad. La madera es un material firme, pero tiene cierta flexibilidad, cierta amortiguación, ¿ya? Entonces, por eso la casa de quincha resiste también los terremotos. Sin embargo, una construcción de bloques de adobe, que se hace con bloques hechos con arcilla y paja, resiste los terremotos por medio de la compresión, por medio del peso. Una casa de bloques de adobe, para que resista los terremotos, tiene que ser pesada, ¿ya? No es por la flexibilidad que una casa de bloques de adobe resiste el terremoto, sino que es por la compresión. Tiene que ser pesada, tan pesada que el terremoto no es capaz de moverla ni de botarla, ¿ya? Por eso una casa de bloques de adobe se hace con muros gruesos, se le ponen unas vigas muy pesadas en el techo y se le pone un techo más pesado todavía, se le pone un techo de tejas de arcilla, ¿ya? Un techo muy pesado, ¿ya? Para que agarre las paredes y le ejerza presión sobre las paredes. Una casa de bloques de adobe resiste los terremotos por medio del peso, de la compresión, mientras que una casa de quincha resiste los terremotos por medio de la flexibilidad, por medio de la flexión, ¿ya? Así que por eso, en cuanto a la sismoresistencia, es más sencillo y más piola, más eficiente, más efectivo, una casa de quincha. Sin perjuicio de que una casa hecha con bloques de adobe también puede ser sismorresistente cuando se hace bien, ¿ya? Solo que requiere mayor expertise, mayor peso, ¿ya? Por eso, hacer una casa de bloques de adobe sí puede ser sismorresistente, pero requiere mucha mayor precisión, requiere mucha mayor contemplación. No es como una casa de quincha que uno puede hacer muy fácil y no pasa nada, ¿ya? Y la puede hacer sin ayuda de nadie. Y si quedó mal un palo ya no importa. Incluso a veces una casa de quincha puede tener la pared un poco no tan derecha, un poco inclinada, y va a resistir el terremoto igual, porque la casa de quincha resiste igual los terremotos. Pero una casa de bloques de adobe no puede hacerse a la ligera, ¿ya? Ahora, ¿por qué alguien querría hacerse una casa de bloques de adobe si la casa de sistema quincha es tanto más segura para los terremotos? O más fácil de hacer, mejor dicho. Porque la casa de bloques de adobe, si está bien hecha, va a ser sismorresistente. Bueno, la ventaja que tiene la casa de bloques de adobe es que el bloque de adobe no sea termita, ¿ya? O sea, que quiere decir que unas paredes de bloques de adobe pueden durar 1000 años, sobre todo en el desierto. Por eso hay sigurats, ciudades enteras que están ahí en Irak, en Irán, que han encontrado que tienen 3000 años de antigüedad, y ahí están las paredes de bloques de adobe. No se termitan. Esa es la ventaja que tiene sobre el sistema quincha, que la casa del sistema quincha va a durar lo que dure la madera. La vida útil de una casa de quincha va a variar según lo que dure la madera de la quincha. Pero una casa de bloques de adobe, si está bien resguardada de la lluvia o no le llega lluvia a las paredes, si está bien protegido, puede durar eternamente. Bueno, aquí hay una pregunta. Hola, ¿qué tal? El revoque grueso, ¿cuántos milímetros debe tener de espesor para que no se quiebre con los sismos? Mira, es que lo que pasa es que cuando uno hace una casa de quincha, si estamos hablando de una construcción de quincha, toda la fuerza telúrica recae en la estructura en madera. Entonces, es difícil que se quiebre con un terremoto un estuco grueso. Ahora, obviamente, tiene que tener cierto grosor para que no se, porque si no sería muy poco. Más allá de los terremotos, sí hay un espesor mínimo que debería tener el revoque grueso. Bueno, primero que todo, para ir a la raíz del tema de lo que estás preguntando, cuando uno hace un estuco estructural, bueno, cuando uno va a aplicar un barro en el sistema quincha, ya uno pone un pilar, un pie derecho cada 1 metro, ponte tú. A veces puede ser a cada 50 centímetros, no existe un estándar fundamental. Se puede hacer cada 1 metro un pilar, un buen pilar, o cada 50 centímetros o cada 70 centímetros puede ir un pie derecho, ¿ya? Yo generalmente lo hago cada 1 metro o 80 centímetros. Bueno, una vez que están puestos los pilares o los pies derechos de las paredes, uno instala un embarillado, generalmente un doble embarillado, es decir, un embarillado a cada lado
de la tabiquería, a cada lado de la estructura de madera de las paredes, ¿ya? Este embarillado suele ser de varillas de 1x1 o de 1x2. Generalmente se usa despunte de aserradero, es decir, madera que sobra en el aserradero. Cuando hacen tablas en el aserradero sobran muchas varillas que son finas, como de 1 pulgada por 2, 1 pulgada por 1,5 pulgadas, media pulgada por 1 pulgada, son irregulares, ¿ya? Y ellos les sobran, entonces las botan, no saben qué hacer con eso, lo regalan para leña, entonces ustedes pueden pedir eso, muy recomendable para utilizar para el embarillado. Si no, pueden utilizar coligües, distintas cosas. La ventaja que tiene el despunte de aserradero es que generalmente viene, si ustedes usan varillas planas, porque el despunte de aserradero muchas veces uno encuentra varillas de 1x2, 1x1, son como más regulares, son como planas. Entonces cuando uno hace un barro y lo aplica, queda más pareja la pared. Si uno usa coligües o palos de árbol, troncos, varillas de madera del bosque, puede quedar más irregular y uno tiene que gastar más barro para emparejar. Detalles, bueno, eso la experiencia lo va enseñando. Pero bueno, uno instala el embarillado generalmente cada 5 centímetros, una varilla, ¿ya? Una varilla cada 5 centímetros, a ambos lados de las paredes. Hay quienes utilizan una vara cada 10 centímetros. Ese es el estándar. Se suele utilizar una varilla cada 10 centímetros. Pero yo generalmente lo hago cada 5 centímetros. ¿Por qué? Porque así se aplica mucho más rápido el barro. O sea, tú llegáis y ponís el barro y se avanza mucho más rápido si las varillas son una cada 5 centímetros en vez de una cada 10 centímetros. ¿Ya? Pero se gasta más madera. Pero se avanza más rápido con el barro. ¿Ya? Ahí uno tiene que ir viendo según la cantidad de material que tú tengas, según qué tan rápido quieras avanzar con el barro. Bueno, y queda más sismoresistente si mientras más madera tenga. Así que bueno, si estamos usando despunte de aserradero, que es algo que botan o que te regalan, pues puede meterle todas las varillas que quiera. Bueno, y una vez que uno instala este embarillado de madera, el grosor del estuco estructural, que es la mezcla de arcilla y paja, la mezcla típica del adobe, con la que se hacen los bloques de adobe, uno aplica una capa de 1 pulgada. Desde el embarillado hacia afuera, 1 pulgada. ¿Ya? Pero obviamente cuando uno pone barro, el barro penetra en medio del embarillado. ¿Ya? Así que la capa en sí, en teoría, es más gruesa que 1 pulgada. El barro entra por en medio de las varillas, 1 pulgada, penetra 1,5 pulgadas, y por fuera de la varilla hacia afuera, yo generalmente le pongo 1 pulgada de grosor. Ese es mi estándar, ¿ya? Puede variar. Lo importante es que sea una buena capa, lo más gruesa posible. Generalmente es según la capacidad de carga del barro. Es decir, tú pones la capa lo más gruesa que puedas, pero justo antes de que si lo engruesas un poco más, el barro se empieza a deformar. Si tú le pones 2 pulgadas de barro a la pared de una, el barro se cae, porque no soporta tanto grosor el barro fresco. ¿Ya? Generalmente 1 pulgada o 0,7 pulgadas, 0,8 pulgadas, 1 pulgada, ¿ya? Por ahí por 1 pulgada es lo que resiste el barro de grosor sin deformarse. Así que esa es la cantidad del grosor óptimo que yo utilizo, ¿ya? Como les decía, ya con este grosor, el sistema Quincha es muy sismo resistente, así que se la banca muy bien. eh, y toda la fuerza telúrica recae en la madera, ¿ya? Para que un barro no se agriete, lo importante es que tenga harta paja, ¿ya? Y no es que se vaya a agrietar después, cuando un barro se agrieta de una. O sea, si el barro está mal hecho y tú lo aplicas, no se va a agrietar en un año más, no se va a agrietar en 2 años más, no, se agrieta al tiro. O sea, tú lo aplicas, al secarse se agrieta, es porque el barro estaba malo. Si al aplicarlo no se agrietó, estaba bien hecho. ¿Cómo un barro está bien hecho? Bueno, tenemos varios videos más atrás que ustedes pueden buscar donde yo enseño cómo hacer una buena mezcla y todo. Lo importante es que tenga una buena cantidad de paja para que le dé la estructura, el amarre y una buena proporción de arcilla para que le dé la cohesión y ahí el barro va a quedar bien consistente. Bueno, alguien preguntó cuánto era la profundidad que hay que ponerle a los pies derechos, o, supongo que se refiere a los pilares, cuánto es la profundidad que tienen que tener los pilares. Y otra persona pregunta, ¿cuál es la medida recomendada para la madera de la estructura? Pie derecho y soleras 2x2, 2x3, 2x4, por ejemplo. Bueno, yo utilizo 2x4 para la tabiquería, ¿ya? Mi estándar, 2x4, como mínimo. Pero la verdad es que el estándar
para una construcción sismorresistente es un mínimo de 2x3 para la tabiquería, ¿ya? Si ustedes quieren ahorrar, pueden hacer una tabiquería de 2x3 y todo bien, no hay ningún problema. Pero si quieren ir, yo siempre le pongo un poquito más de lo que es, ¿ya? Como el estándar es 2x3, yo utilizo 2x4. Y así, listo, ya así ya podí relajarte, ¿cachai? Ya estáis relajado, ya superaste el estándar, así que ya bacán, te ganaste un premio. Ya. Bueno, el resto de la estructura es como en una estructura convencional, o sea, las vigas del piso son como unas vigas del piso normal, las vigas del techo también, el estándar es normal, ¿ya? El estándar de los grosores de la madera es el normal. Pero lo que importa aquí sería lo de las paredes. Como les digo, al hacer una construcción de quincha con madera, ustedes pueden hacer la estructura en madera con las proporciones que se suelen utilizar para una estructura en madera. Eh, las vigas de piso, las vigas de techo, todo como una estructura de carpintería normal, convencional, esa misma medida, pero en las paredes es donde va el barro. Así que ahí es donde se podría decir de que ahí es como más específico donde tenemos que poner el ojo, ¿ya? Y eso, la medida 2x3 es el estándar y 2x4 es mi estándar, el que yo utilizo, ¿ya? Yo siempre utilizo 2x4 y de ahí para arriba. Alguien pregunta, ¿la mezcla del revoque grueso recomiendas arena? Bueno, ya antes alguien me había preguntado cuál es la profundidad de un pilar. Bueno, va a depender si la casa es de 2 pisos, si la casa es de 1 piso. Si con pilar te refiere a un pilote o a un pilar, porque a veces hay gente que lo confunde. Bueno, varía quizás la terminología según la zona. Va a depender del tipo de suelo. O sea, si el suelo es muy blando y al 1,5 metros recién ahí se pone duro, es distinto que un piso de maecillo compactado que tú picáis 50 centímetros y quedáis devastados. O sea, hay pisos que son tan duros, que picáis 50 centímetros y llegáis a una roca, así, y ya no podéis picar más. ¿Ya? Y a veces ya, pucha, será, pues tenéis que enterrar el pilar ahí a los 50 centímetros. Y si una casa de 1 piso, bueno, no hay problema. Pero ahora, si es muy blando el suelo, tenéis que picar 1 metro, 1,5 metros, 1,25 metros. Va a depender, como digo, no existe un estándar para eso, porque ya ahí empezamos a hablar del suelo, depende del tipo de suelo. Si es un suelo arcilloso, arenoso, pedregoso, tierroso. Sí, no se podría responder esa pregunta así tan a rajatabla. Hay que llegar a donde el suelo esté firme. Eso sí se podría decir que es un parámetro general. Si ustedes quieren enterrar un pilar para construir una casa, tienen que picar lo más abajo posible hasta que el suelo esté firme, hasta llegar al estrato pedregoso. Hay distintos estratos del suelo, se ordenan de distinta manera, pero bien abajo siempre hay un estrato pedregoso. A veces el estrato pedregoso está tan abajo que es imposible alcanzarlo y hay que, bueno, aplicar el criterio. Eh, pero sí, estaría difícil decir un estándar. Muchas veces cuando entierro pilares los entierro a 1 metro, ¿ya? Eso se podría hacer un estándar así al voleo. Pero como les digo, habría que ver el tipo de suelo porque si no se podría cometer un error garrafal. Depende del tipo de suelo, ¿ya? Porque como les digo, si hay un suelo demasiado duro que tú estás picando con el chuzo y una casa de 1 piso bajita y tú estás picando con el chuzo y es muy difícil de hacer el hoyo, llegáis a los 50 centímetros y quedáis devastados, quedáis diezmados, bueno, así el hoyo de 50 centímetros, ¿no? Eh, y si no, si es muy blando, bueno, hasta llegar al suelo firme. Ahí va a variar, va a depender del tipo de suelo. No hay una respuesta de una medida estándar para eso. No hay una medida estándar de cuál es la profundidad del suelo. Depende de varios factores. Alguien ahí preguntó si yo recomendaba echarle arena al estuco estructural. Bueno, mira, el estuco estructural hay que ver cuál es su función. La función del estuco estructural es estructurar el estuco. Eh, es una mezcla fundamental del barro, ¿ya? Eh, las dos funciones, las dos cualidades que tiene que tener un estuco estructural son la cohesión, porque el estuco tiene que cohesionarse, mezclarse, es decir, tú lo aplicas y tiene que tener cohesión, pegar cierta plasticidad,
para que la mezcla esté unida, ¿ya? Toda mezcla tiene que tener cohesión, toda mezcla de adobe tiene que tener cohesión, tiene que pegar para que la mezcla pegue, bueno, valga la redundancia, y necesita tener el estuco estructural, necesita tener paja, ¿ya? Necesita tener una fibra que sirve para que la mezcla tenga estructura. El estuco estructural necesita paja porque la paja le da estructura, le da un amarre, ¿ya? Para que la mezcla quede unificada como una red, ¿ya? La mezcla estructural, por eso se llama estructural, porque tiene estructura, porque tiene paja. La paja, la mezcla genera la estructura. Y la arcilla genera la cohesión, hace que, porque si no sería pura paja y uno aplicaría la paja y se cae. Entonces la arcilla hace que la paja se pegue, ¿ya? La arcilla pega, la paja estructura, ¿ya? Esas son las dos funciones que tiene un estuco estructural. Así que la arena no es un elemento vital del estuco estructural. ¿Se puede agregar arena a la mezcla? Por supuesto. Muchas veces uno saca arcilla y ya viene con cierta cantidad de arena, pero el estuco estructural de por sí no requiere arena. Lo que requiere arena, más que nada, es el estuco fino, el que viene después del estuco estructural. ¿Ya? Uno aplica estuco estructural, que es una mezcla de arcilla y paja, ¿ya? Lo aplica, genera las paredes y de una pulgada de grosor, por ejemplo. Y sobre eso uno suele aplicar una mezcla de estuco fino, que es una mezcla de arcilla con arena. ¿Por qué es de arcilla con arena? Porque el estuco fino, como su nombre lo dice, tiene que generar una superficie fina. Y como es un estuco fino y tiene que quedar fino, no puede tener paja, ¿ya? Y no necesita paja porque no es un estuco estructural, no es un estuco que necesite estructurar la pared, sino que es un estuco simplemente para dar una terminación fina, ¿ya? Entonces, como queremos dar una terminación fina y no es estructural, no necesita tener paja la mezcla y no debe tener paja. Así que el estuco fino se hace sin paja. Ahora, como es pura arcilla y no tiene paja, la paja es lo que le amarraba la mezcla, ¿ya? La paja genera una estructura en la mezcla. Pero al no tener paja la arcilla, se quiebra, porque la arcilla es un elemento que se expande con el agua y se contrae al secar. Por esta razón la arcilla se agrieta. Es natural que se agriete. Hay gente que dice, hoy se me agrietó la mezcla, debe ser porque le falta arcilla. Nada que ver, todo lo contrario. Si se agrieta la mezcla es porque tenía mucha arcilla, ¿ya? Ahora el estuco estructural no importa que la arcilla se agriete porque uno le mete tanta paja a la mezcla, se le echa harta paja, que la paja hace que aunque la arcilla se quiera contraer, la paja lo mantiene agarrado, ¿ya? La arcilla hace esto al secar, se contrae y genera grietas, ¿ya? Ahí está la arcilla, al secarse genera una grieta, lo que hay aquí, el espacio en medio. Pero cuando tiene paja la mezcla, aunque se seque, la arcilla se intenta contraer, intenta generar grietas, pero no puede porque la arcilla, la paja, perdón, mantiene la mezcla unificada. Y pueden aparecer microfisuras, como lo que ven entre medio de los dedos, ¿ya? Aparecen microfisuras, pero la paja mantiene unida la mezcla. Así que esas microfisuras son irrelevantes. Dan lo mismo, porque después viene un estuco fino que deja toda la superficie finalizada, la deja lisa, ¿ya? Sí, porque las microfisuras que pueden aparecer en el estuco estructural no son fisuras estructurales, son fisuras, son microfisuras que no tienen ninguna importancia estructural, solo son feas. Y por esas grietas pueden anidar insectos. De todas maneras, el estuco grueso nunca, no se suele dejar así nomás, siempre se le suele poner una terminación para poder dejar la superficie lisa, para que no hayan porosidades, para que los insectos no aniden en las grietas ni en las porosidades y para que no desprendan polvo las paredes. Por eso se le suele aplicar un estuco fino, y el estuco fino, como es de arcilla pero no tiene paja, para que no se agriete, se le agrega arena, porque la arena estabiliza la mezcla, ¿ya? Como la arcilla se expande y contrae, al secar, se contrae la arcilla y se agrieta, y como el estuco fino tiene arcilla, pero no tiene paja, que le dé una estructura que evite el agrietamiento, el estuco fino se estabiliza con
arena, porque la arena es un elemento estable, no se expande con el agua ni se contrae al secar. La arena es como si fuera piedra molida. La arena es piedra muy molida, tan molida que es como un polvo. La arena es piedra en polvo, ¿ya? Entonces es un elemento que no se expande con el agua ni se contrae al secar. Por esta razón, si ustedes le agregan arena a la arcilla pueden hacer una mezcla que no se agrieta. No es una mezcla estructural, porque no tiene paja, pero una mezcla para hacer una terminación. Así se hace el estuco fino. El estuco fino es el que tiene arena. Uno mezcla la mezcla y la aplica y dejas una superficie lisa. Se aplica generalmente con la llana, con herramientas de metal, es una mezcla más aguada que el estuco estructural para poder pasar bien con la llana. ¿Ya? Así que así funciona. Para eso es la arena en la mezcla. ¿Se puede aplicar arena en el estuco estructural? Bueno, si tienen alguna arcilla que se agrieta demasiado y no quieren en las microfisuras que pueden generarse en el estuco estructural, pueden agregarle un poco de arena. Pero en ese caso la paja es lo que generalmente hace esa función. Uno le aplica harta paja al estuco estructural para que quede totalmente unificada la estructura, la mezcla. ¿Ya? Bueno, alguien pregunta si recomiendo agregar cal a la mezcla del revoque fino. Bueno, depende de la escuela, de la escuela de construcción. Por ejemplo, yo no uso cal porque yo agarro la mezcla con las manos, ¿ya? A mí no me gusta trabajar con guantes, no me gusta trabajar con antiparras, con mascarilla, no me gusta trabajar me gusta tocar el barro con las manos y si se me cae un poco de barro en la cara no pasa nada. Pero cuando tú le agregas cal a la mezcla, tienes que trabajar más protegido, ¿ya? Porque no es bueno que la cal te llegue a la piel porque te puede dar sarpullido, si estás muy en contacto con la cal con la piel. Depende si tienes la piel sensible o no. Pero la cal como tiene ya, no es solo cal. Yo al menos soy muy desconfiado de los elementos industriales. A veces te dice cal pero uno nunca sabe qué cantidad de químicos le agregan. Entonces yo por un tema de salud no trabajo con cal. Prefiero agregarle otros elementos a la mezcla del estuco fino para mejorar su calidad. Pero yo en mi caso personal yo no utilizo cal. ¿Ya? Pero eso depende de la escuela. Hay quienes utilizan cal, quienes no utilizan cal. Hay quienes impermeabilizan con cera de abeja, otros impermeabilizan con aceite de linaza. Va a depender de la escuela. Todos tendrán sus razones. Así que eso. ¿Se puede usar cal? Por supuesto que sí. Para el estuco fino, claro que sí. Creo que, bueno, tiene muchas ventajas. Se seca más rápido, la mezcla un poco más rápido, queda más firme. Pero como les digo, depende de la escuela, depende de cuáles sean sus motivaciones. ¿Se puede utilizar cal? Sí. ¿Tiene sus ventajas? Sí. Pero yo, como les digo, por temas de salud, no me gusta tener contacto con elementos que puedan ser químicos, por eso no trabajo con cemento. De hecho, por eso me metí a la construcción natural, para trabajar con elementos naturales, para que si estoy trabajando con barro y me llega barro al ojo, no pasa nada. O sea, pucha, me va a doler y todo, pero no es nada tóxico, no es algo que pueda generar un daño, ¿ya? Si sale polvo en el aire, se levanta polvo en el aire y yo paso a respirar ese polvo de arcilla, no pasa nada. Voy a quedar un poco cochino nomás, pero la arcilla es un elemento que es sano. Tú puedes comer arcilla y te va a hacer bien, de hecho. Va a quedar más sano que antes. Pero en cambio, si de la cal, si se levanta polvo de cal o de cemento, ahí como que hay que cuidarse un poco. Eh, Hay que protegerse, ojalá, de la cal, del cemento, cuando uno está trabajando, hay que trabajar bien, bien protegido, ojalá con guantes. Hay quienes no le importa eso, pero bueno, yo me metí a la construcción natural porque estaba buscando elementos que no contaminan y elementos que además que son sanos, que por ese lado voy yo. Por ese lado yo me metí a la construcción natural. Además que son saberes ancestrales, que te reconectan con tu ancestralidad también. Y además que uno ahí en ese camino va descubriendo que existen otros métodos y otros materiales que empiezan a servirte para poder impermeabilizar las paredes, mejorar su resistencia. Así que si bien yo no utilizo cal, utilizo otros elementos. Por ejemplo, yo mejoro la calidad de la mezcla por medio de la fermentación. Agarro la mezcla, la hago fermentar y la mezcla cuando fermenta mejora su calidad. ¿Ya? La mezcla queda más buena, más firme. Tiene hartas ventajas fermentar la mezcla.
Ahora, cuando uno tiene una arcilla muy buena, no es necesario fermentar la mezcla, ¿ya? La verdad es que en la construcción natural no hay nada escrito en piedra, ¿ya? Uno puede fermentar la mezcla, puede no fermentarla, está bien, va a variar. Ustedes tienen que hacer lo que tienen que poner a la balanza, cuánto tiempo disponen, cuál es la vida útil que ustedes quieren que tenga la construcción. Y así uno tiene que ir viendo qué elementos van utilizando, porque en general para hacer un estuco estructural lo único que necesitan es arcilla y paja, o tierra arcillosa y paja. Para hacer un estuco fino, lo único que necesitan es arcilla y arena, ¿ya? Luego, para impermeabilizar los muros, pueden aplicar cera de abeja derretida mezclada con aceite de cocina, por ejemplo, o con cualquier aceite vegetal. Pueden utilizar un barniz de tuna, pueden fermentar el cactus de la tuna y, y aplicarlo a modo de pintura, a modo de barniz. O pueden proteger los muros simplemente haciendo un alero bien grande, extendiendo el techo hacia afuera para que los muros queden protegidos de la lluvia. Hay muchas formas de proteger los muros de la lluvia. Así que eso, bueno, hemos hablado de la comparación entonces del sistema quincha con la construcción con bloques de adobe, cuáles son los pros y los contras, ¿ya? La construcción con bloques de adobe tiene pros, tiene contras. La construcción con sistema quincha también tiene sus pros, tiene sus contras. Eh, en ambos casos son sismos resistentes si se hacen bien. Hay que saber lo que uno está haciendo también para que un sistema sea sismo resistente. Alguien pregunta aquí, ¿en el sistema quincha los lugares como pilares gruesos se adhiere bien el revoque grueso o necesita malla o algo donde agarrarse? Es que el revoque grueso uno no lo aplica en los pilares, uno lo aplica al embarillado. ¿Ya? Cuando uno hace una construcción con sistema quincha, uno pone los pilares, sean finos, sean gruesos, sean de 2x3, 2x4, 2x5, da lo mismo. Si uno pone los pilares en una construcción con sistema quincha, después uno instala un embarillado, ¿ya? De madera, generalmente de 1x2, de 1x1, puede variar. Uno instala un embarillado de madera cada 5 centímetros, cada 10 centímetros, y uno aplica el revoque grueso, y el revoque grueso se adhiere al embarillado, no a los pilares. Así que no necesita malla. De hecho, yo no utilizo malla porque genera puros inconvenientes. Al menos la malla de gallinero, la malla hexagonal o la malla de cerco. Todas esas mallas como que son demasiado flexibles. Entonces tú aplicas el barro y el barro rebota. ¿Ya? Entonces como que se demora el doble ponerle barro a una construcción, a una quincha de malla, de gallinero, de malla de cerco. Ponerle barro a una malla de esa es muy flexible. Entonces demora el doble ponerle barro a una construcción con una malla de gallinero o malla hexagonal. Sí, es pura pérdida de tiempo. Además que la malla de gallinero, por ejemplo, eh, donde termina la malla, generalmente quedan puros alambres sueltos, como, el despunte de la malla de gallinero. Y ahí si uno trabaja a mano descubierta sin guantes, que yo trabajo así, yo trabajo sin guantes, uno va poniendo el barro y te puedes hacer heridas en las manos en la parte donde empieza la malla, ¿ya? Entonces la malla de gallinero tiene todos esos contras. Uno, rebota mucho la mezcla, así que cuesta que se pegue la mezcla a la malla de gallinero. El barro de por sí no es un elemento que pegue bien en el metal, pega mejor en la madera. Son elementos como hermanos. La madera y, y la arcilla son como el metal al cemento. Son materiales que trabajan juntos. El metal y el cemento siempre se mezclan. Se hace así el hormigón armado. Y la madera y el adobe también mezclan bien. En ese caso, cuando se utiliza malla ACMA. Alguien pregunta justamente, ¿malla ACMA es recomendable para reemplazar el embarillado? Recomendable o no, se puede utilizar, ¿ya? Más allá de que sea recomendable. Cuando uno hace una estructura en madera, luego instalas un embarillado en madera y luego pones el barro, bueno, ¿puedes reemplazarlo con una malla ACMA? Sí, se puede, pero no tiene ninguna ventaja en cuanto a vida útil, porque si la estructura es de madera, luego tú haces un embarillado de madera, la vida útil va a depender de la calidad de la madera, ¿ya? Pero si tú le pones malla ACMA, la estructura es de madera también.
Entonces la vida útil va a seguir dependiendo de la estructura en madera. ¿Ya? Si es que la madera es de pino, si es de pino impregnado, si es de roble, si es de coihue, dependiendo del tipo de madera, es la vida útil. Si es que va a durar la casa 50 años, 80 años, 100 años, va a depender de la vida útil de los tabiques, de la madera de la estructura. Eh, entonces la malla ACMA no aporta vida útil si la estructura es madera. Ahora, si tú vas a hacer una casa de pura estructura de metal, claro, sería recomendable utilizar malla ACMA porque si ya toda la estructura es metal, mejor utilizar un embarillado de metal para que tenga la misma vida útil que la estructura en general. Ahora, otra ventaja que puede tener la malla ACMA es que quizás tú puedas llegar y agregar, y en lugar de tener que poner varilla, varilla tras varilla, varilla tras varilla, llegar y poner la malla ACMA de una y quizás es más corta, ¿ya? Pero bueno, yo me dedico a la construcción natural por lo mismo que me gustan los materiales naturales, me gusta trabajar la madera, así que ahí ya va por gusto también. Como les digo, yo entré en la construcción natural porque me gusta esto de los materiales más orgánicos y todo, entonces suelo utilizar madera. Ahora, como les digo, si yo estuviera haciendo una construcción de estructura en metal, ahí yo utilizaría malla ACMA porque, bueno, si la estructura es de metal y el metal va a durar tantos años, va a tener cierta vida útil, mejor equiparo la vida útil del embarillado a la estructura utilizando un embarillado de metal, es decir, de malla ACMA. Por eso va a depender de qué hagamos. Pero bueno, yo tampoco hago estructuras de metal porque me dedico a la construcción natural porque me gusta la madera, me gusta la piedra, los materiales naturales. Ahora tampoco soy talibán, así que si ustedes quieren hacerse una estructura de metal, utilicen mayagma de embarillado. Yo lo haría si es que hiciera una estructura de metal. Ahora yo no hago estructuras de metal, por lo mismo no uso mayagma. Pero bueno, también se puede utilizar la mayagma a modo de ahorrar tiempo si están demasiado apurados y no pueden hacer un embarillado porque tienen que hacerlo en un día. Todo el embarillado de una casa, bueno, pueden hacerlo con mayagma. Pero ahora si tienen 2 días más, 3 días más que pueden dedicarle, pueden hacerlo fácilmente con un embarillado, porque la mayagma va a tener su precio también. El embarillado les puede salir gratis, como les mencioné anteriormente. El despunte de aserraderos lo regalan en los aserraderos. Son sobras que ellos regalan y sirve para hacer el embarillado, así que es mucho más económico instalar un embarillado de madera. Y si van a hacer la estructura en madera, no tendría sentido agregarle mayagma si es por un tema de vida útil. Bueno, tienen que poner a la balanza todos estos tipos de variables para poder para poder discriminar cuál método utilizar, qué materialidad utilizar. Ahí yo les pongo toda la información aquí a ustedes para que ustedes vean qué es lo que más les conviene. Alguien pregunta, hola, tengo un muro de ladrillo con revoque grueso y se está cayendo por lluvia directa. ¿Es mejor poner malla y parchar? Mira, la malla no va a servir de mucho, ¿ya? La malla no tendría ningún sentido porque si tú le pones el revoque al ladrillo, espérate, tú te refieres al ladrillo de, mira, depende. Si es un muro de ladrillo, si te estás refiriendo a ladrillos de arcilla cocida, y estos ladrillos tienen una superficie gruesa, ya son ladrillos fiscales, por ejemplo, que son porosos. Los ladrillos fiscales son porosos, los ladrillos princesa son más suaves, ¿cierto? Son más lisos, ¿ya? Si tú tienes una pared de ladrillos fiscales, por ejemplo, una pared porosa, una pared que tiene porosidades, que tiene su rugosidad propia de una pared de ladrillo fiscal pegadas con cemento, así como en bruto. Si está en bruto, no es necesario poner una malla, puedes llegar y ponerle el grueso. Porque muchas veces la malla de hecho dificulta la aplicación de un estuco estructural. A menos que sea mayagma. La mayagma no hay ningún problema, ¿ya? Pero si es malla de gallinero, malla de cerco, no es recomendable porque no pega bien el barro, ¿ya? En ese caso una malla ACMA. Pero como digo, si es ladrillo fiscal pegados con cemento y está como en bruto, el barro va a pegar bien igual, porque se va a agarrar a la rugosidad propia del muro, ¿ya? Porque es poroso el ladrillo fiscal y es porosa una pared así en bruto de ladrillo fiscal pegado con cemento. Así que no es necesario ponerle malla. Y si tuvieras que ponerle malla, bueno, puedes ponerle malla de ACMA, ¿ya? Pero va a implicar un gasto que quizás sea innecesario. Ahora,
Si la estructura de ladrillo es de ladrillos princesa y una estructura de ladrillos lisa, una estructura muy lisa, ahí necesitarías ponerle malla, sí. Incluso una malla de gallinero te va a servir porque sería mejor una malla de gallinero, que no muy buena, a una superficie lisa, por supuesto, porque si una superficie lisa el barro no pega. De esos de ladrillo princesa, así suave, todo muy liso, no, ahí el barro no pega bien, así que mejor ponerle una malla. Incluso una malla de gallinero te va a servir mejor que una malla de gallinero a nada, claro. Pero entre las distintas mallas, la malla de gallinero es la peor, ¿ya? Por eso yo nunca la recomiendo. Por eso se recomienda la malla ACMA. Y bueno, si es muy cara la malla ACMA o no tiene acceso a ella, puede ser una malla de cerco. Bueno, sería mejor que una malla de gallinero. Lo cierto es eso, que la malla de gallinero es la peor. El barro no pega muy bien, la verdad, en una malla de gallinero. Luego vendría la malla de cerco, que ya puede utilizarse si es para ponerle a una superficie que quieres estucar, tal vez. Puede ser. Y la malla ACMA ya sería lo mejorcito en cuanto a mallas, ¿ya? Lo que pasa es que cuando uno está trabajando a modo de quincha y pone la malla de cerco, por ejemplo, la malla gallinero a modo de quincha, en lugar de embarillado, tú, por ejemplo, tenías un pilar cada 50 centímetros, cada 1 metro da lo mismo. Entonces tú tenés 50 centímetros donde no hay ningún apoyo. Y ahí es donde rebota la malla. Tú ponías el barro y rebota, ¿ya? Ponís la mezcla y rebota. Entonces se cae, ¿ya? Por eso no es buena la malla para utilizar a modo de quincha, porque tenía un pilar cada 50 centímetros, cada 1 metro, entonces en todo ese espacio, sin pilar, sin pie derecho, la malla rebota, ¿ya? Por eso no es bueno. Pero ahora, si tú tienes una pared de ladrillo, ya estamos hablando de otras circunstancias. En una pared de ladrillo, la malla tendría apoyo en toda la superficie, ¿ya? Entonces no habría un pilar cada 1 metro, sino que toda la superficie estaría apoyada. Por esta razón, la malla de gallinero podría tener más sentido. Aunque ahí ya sería mejor, igual de todas maneras, una malla de cerco. Porque tendría más abertura para que agarre más el barro, ¿ya? Bueno, son muchos detalles, o sea, por eso, qué bueno que me hicieron la pregunta, porque no es lo mismo hacer la malla a modo de quincha que hacerlo para una pared de ladrillo. Ahora, si el revoque grueso se está cayendo y tu muro es de ladrillo fiscal pegado con cemento y tú le pusiste el barro, generalmente es por mala impermeabilización, ¿ya? Quizá el muro no está lo suficientemente protegido para la lluvia, con cera de abeja derretida, con algún impermeabilizante, ¿ya? Más allá de la malla, etcétera, ¿ya? Puede ser, dependería, tendrías que enviarme fotos, yo tendría que ver las fotos, me tendrías que explicar, mira, yo vivo en Arica, o vivo en Puerto Montt, vivo en Punta Arenas, vivo en Temuco, mira, esta es la arcilla, mira, la impermeabilicé con esto otro. Ya empieza aquí ya, estos son tipos de cosas que ya hay que ver con mayor detalle, estudiarlo. Alguien más me preguntó, ¿cómo soluciona el punto de oxidación de la malla ACMA? Es que lo que pasa es que tú le pones barro a la malla ACMA, el barro se seca, y después tú impermeabilizas el barro. Entonces, en teoría, no debiese llegar humedad a la malla, ¿ya? Porque está impermeabilizado. Obvio que le va a llegar un poco de humedad, pero la misma humedad que le va a llegar a un clavo en medio de la estructura. O sea, la estructura es madera, tiene un par de clavos. Claro, le va a llegar humedad a los clavos, una humedad de 0,0001% que no importa. Así que sí, la malla ACMA no es que se vaya a oxidar así, porque el barro no está húmedo. Uno dice barro, yo trabajo en barro, pero no es que siempre haya una pared de barro ahí como mojada todo el año, sino que de hecho tú haces la pared de barro, luego le aplicas un estuco fino, luego le aplicas una barbotina, le aplicas una mezcla de cera de abeja derretida, y ya la pared va a quedar seca de ahí hasta la eternidad. Eso, tal vez necesite una mantención en 10 años más, una manito gato, puede ser en algún lado. Pero de hecho yo, además de impermeabilizar los muros, siempre hago un alero. El techo lo extiendo lo más posible hacia afuera para que la lluvia ni siquiera toque las paredes. Entonces ahí olvídate de la humedad en las paredes. Así que no hay que preocuparse de la oxidación en la malla ACMA. Alguien dijo ahí ladrillo fiscal. Ah, ya, lo que me preguntaban de poner malla era para una pared de ladrillo fiscal. Bueno, si es ladrillo fiscal en bruto, no hay ningún problema. Puedes ponerle el barro así nomás, sin ninguna malla, ¿no? Tranqui. Porque hay aberturas, típico que está el ladrillo fiscal y entre ladrillo y ladrillo hay como una cavidad, está medio rugoso. Ahí pega súper bien el barro. La malla hasta se puede entorpecer. Así que sí, la aplicas nomás. Bueno, chiquillos, espero que esta
clase le haya sido de utilidad. La pata de elefante con piedra igual ayuda para la lluvia. Sí, alguien ahí puso eso. La pata de elefante con piedra, ustedes hacen una base de piedra, ponen piedra en la base de las paredes, mejor, porque así cuando llegue la lluvia al piso, va a rebotar y va a rebotar en la piedra y no va a rebotar en la base de los muros. Eso, chiquillos, espero que les haya sido de utilidad esta clase. Cualquier duda que tengan, me escriben porque ya estamos terminando, así que aprovechen de resolver todas sus dudas. Yo voy a hacer una clase para todos los que sean de la Araucanía o de cualquier lado de Chile, de hecho, porque pueden venir de cualquier lado. Voy a hacer una clase de construcción con materiales naturales en Pucón, en la Araucanía, ¿ya? Si vienen de lejos pueden venir, llegar en carpas, se instalan en carpas, hacer un fin de semana bacán, si quieren pasarlo al aire libre, hay un río por ahí al lado, un espacio bacán, así. Vamos a poner barro, ahí yo les voy a enseñar a hacer la mezcla, vamos a estar ahí en situ, vamos a hacer un taller práctico, igual teórico, igual voy a exponer algunos conocimientos, pero también va a ser práctico, así que ahí vamos a ponerle al barro. Así que muchas gracias por participar. Como les digo, se viene la clase en Pucón, cerca de Villarrica, por ahí, cerca de Temuco, en Pucón. Participen el 11 y 12 de noviembre. Y en San Antonio, para los que vivan por ahí por Santiago, Valparaíso, a 1 hora de Santiago, a 1 hora y media, en San Antonio vamos a hacer una clase de construcción de hornos de barro, ¿ya? Así que ahí también vamos a aprender a hacer la mezcla de arcilla y paja, así que si quieren aprender a hacer la mezcla, pueden ir a esta clase, porque además de hacer hornos de barro, yo les voy a enseñar a hacer la mezcla, ¿ya? Así que eso, no se pierdan la clase si son de San Antonio, de Santiago, va a ser ahí en San Antonio, el 18 de noviembre. Y en Pucón vamos a tener una clase de elaboración de estucos con materialidad natural en la Araucanía. Saludos a todos quienes están aquí, Efra Castro, PZ, Cabro de Campo, saludos para Ñuble, saludos para todos esos lados. Saludos también a Eli Harris, a Amapola, a Pájaros Quiltro, a todos un gran saludo. Y recuerden que si quieren apoyar nuestro trabajo como escuela de oficio, nuestro trabajo de difusión de saberes de nuestra ancestralidad rural, pueden leer nuestros libros que elaboramos como escuela de oficio. Nosotros ahí producimos distintos libros, el libro Construcción Natural Ancestral, donde se enseña las distintas etapas y procesos de una construcción con materiales naturales, hecho a la antigua usanza, y el libro Cimientos Naturales si quieren profundizar en el área de los cimientos. La pregunta que alguien ahí me hacía respecto de los cimientos, de cuánta profundidad tenía que tener un cimiento. Ahí se explica cómo hacer un cimiento natural según el tipo de suelo, el tipo de clima, según el método constructivo a utilizar y los recursos naturales disponibles. Todos esos factores que hay que analizar para poder hacer un cimiento, aquí están sistematizados. Un muy buen libro, 145 páginas, 150 páginas, bien sintético, bien resumido, bien breve, pero muy cargado de información, viene hasta con un glosario al final, y es muy clarísimo para quienes quieran llevar a cabo un cimiento de manera totalmente natural, sin cemento, sin fierro. Eso, así que y también tenemos una promoción de estos dos libros, formato físico, y bueno, también los tenemos todos disponibles en formato digital. Así que eso, chiquillos, si quieren apoyar nuestra labor, tenemos estos libros y tenemos otros libros más también, pero estos son los libros que tenemos en torno a la construcción natural. Envíos a todo Chile, ahí pueden ver el WhatsApp nuestro, nos pueden escribir por interno. Así que eso, chiquillos, nos vemos entonces. Muchas gracias por participar de esta clase. Espero haber resuelto todas sus dudas, espero que no le haya quedado alguna duda en el tintero. Así que eso, nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Nos vemos en Pucón para quienes quieran tomar la clase allá de Pucón. Y nos vemos en San Antonio para quienes quieran aprender a hacer el barro, a hacer hornos de barro, todo eso. Un gran abrazo, que estén muy bien. Gracias por participar.